Buenos días para todos, ¿cómo están? Para mí, ¿listo? ¿Está bien? Para mí es un privilegio hoy poder compartir este texto que vamos a enseñar, pero antes de entrar a leerlo, por eso le estaba pidiendo aquí al pastor Juan José un poquito de paciencia. Antes de leerlo quiero mencionarle lo siguiente: hace aproximadamente 25 años Dios nos dio el privilegio de estar empezando aquí en esta iglesia. De pronto hay uno que otro que está desde esa época, los contamos ya casi con los dedos de la mano, pero Dios ha levantado a partir de ese entonces un movimiento de plantación de iglesias, de formación de pastores, que otros rediles ya hoy en día articulan muy bien. Pero esto no ha sido ni fácil ni gratis. Durante todos estos años nosotros hemos sido testigos de que esta iglesia ha tenido que luchar fuertemente en contra de vientos de doctrinas, en contra de una serie de aspectos de ese evangelicalismo mundial que nos llega aquí a Medellín y que pareciera ser el evangelio, pero no lo es. Le ilustro, por ejemplo, algunos casos. Uno de ellos fue que la iglesia en un tiempo se movió en lo que era la terapia cristiana, centrando a los cristianos en sí mismos e invitándoles a decirles que la vida de fe es que tú te sientas bien, que tú estés tranquilo porque Dios está para ti, como aquel genio de la lámpara que tú frotas y le pides 3 deseos, y los 3 deseos son que yo me sienta bien, que yo esté bien, que nada me falte, que todo esté en su orden. Esta iglesia ha batallado en contra de esa corriente falsa. También nos enfrentamos a esa gran realidad de aspectos culturales como la nueva era, la angeliología, y personas que dicen, yo creo en Cristo, pero me pongo el cuarzo por si acaso. Yo creo en Cristo, pero pongo un ángel por aquí por si de pronto. Recientemente esta iglesia ha estado enfrentando y seguirá enfrentando todo ese movimiento tan fuerte de legalismo mezclado con reforma, que aparenta ser tan claro doctrinalmente, pero que a la hora de verse en vidas transformadas no es así, de tal manera que recuerdo un querido hermano aquí con nosotros que articulaba perfectamente las doctrinas de la gracia, pero que en la Escritura no sabía dónde estaban, tampoco en su vida. ¿Y qué decir de toda esa suerte de figuras y personajes que se han ido levantando cada vez más por las redes sociales y hoy en día nos movemos? Es porque yo soy de tal pastor que tiene muchos más seguidores que este otro. Esta iglesia ha tenido que luchar fuertemente por mantenerse firme en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, eso no es nuevo. Y créame que no es nuevo porque las Escrituras nos han anticipado que estas situaciones vienen. Por eso en esta mañana nuestro deseo es poder dejar en tu corazón, según el texto que vamos a estudiar, qué es lo que hace que una iglesia se mantenga saludable. Qué es lo que realmente, según el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo, este joven, para nosotros tal vez no tanto, pero en la época era joven, necesitaba entender para que la iglesia se mantuviera saludable. Así que escuchemos, y no me cansaré de decir en esta melodiosa voz, este capítulo 4 de Primera de Timoteo. ¿Puede abrir su Biblia, por favor? En la Nueva Biblia de las Américas se encuentra en la página 1222. Así la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versos 1 al 16.
El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Esos prohibirán casarse, mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios los ha creado, para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Esto manda y enseña. No permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue concedido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Recibimos esta palabra tuya, Señor, como palabra de Dios para tu iglesia esta mañana. Nos ponemos delante de ti pidiéndote en tu nombre, Jesús, que por tu Espíritu Santo podamos recibir tu palabra en el corazón. Pedimos en tu nombre, Señor, que tu Espíritu Santo aplique el Evangelio de manera profunda y que podamos echar raíz, Señor, que arraigados y cimentados en ti, Señor, nada ni nadie nos mueva de quién eres tú, de lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Hoy nos ponemos delante de ti y te pedimos, ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, aprendiendo a discernir el engaño que sale muchas veces dentro de la iglesia. Que nos ayudes, Señor, a recibir la gracia que nos has dado a través de hombres fieles, Señor, que nos enseñan tu palabra, que nos ayudes, Señor, a caminar juntos en formar nuevas generaciones de pastores para esta y otras iglesias y aún fuera de Colombia. Señor, y que tú nos preserves hasta el fin, que nos guardes, Señor, por tu gracia y en tus manos. Como dice tu palabra, Señor, que a los que el Padre te dio, ninguno de ellos se perdió. Eso te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Como les decía, esta iglesia ha tenido que batallar mucho con las armas espirituales para mantenerse firme y centrada en el Evangelio. Y parte de lo que Pablo está presentando acá a Timoteo, ese querido hijo en la fe, que ya hemos venido estudiando las últimas semanas,
Semana pasada hablábamos de que la iglesia es columna y baluarte. ¿Recuerda de qué? De la verdad. Y hemos venido escuchando cómo Pablo mismo le dice a Timoteo cómo debe conducirse en la casa del Señor, formando pastores según las Escrituras, según las cualificaciones bíblicas. Le ha anticipado el tema del error de las falsas doctrinas y centrarse en una doctrina sana y saludable, mostrándose él como ejemplo. Pero cuando tú lees estas cartas, yo quiero animarte a pensar lo siguiente. Están escritas a una persona, a Timoteo, primera y segunda, y a Tito. Pero no era solamente para estos hombres, sino para toda la iglesia. La idea es más o menos como cuando alguien está escuchando, haciendo una llamada celular, ¿cierto? Saca su celular, está hablando con alguien, estoy hablando con mi esposa, y usted está escuchando lo que yo estoy hablando con ella. Y yo empiezo a decir, si eso es verdad, palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. Estoy hablando con ella, pero estoy queriendo incluir a los demás. Así que al pensar en esta comisión que Pablo le hace a Timoteo, pensemos que se la hace a él y a la iglesia de Cristo. No podemos estar fuera de esa comisión. Pablo en esta carta comienza expresando un aspecto claro de parte del Espíritu Santo. Son 4 aspectos que quiero desarrollar con usted hoy. Uno es que una iglesia saludable comprende, entiende, reconoce que hay engaño y que muchas veces ese engaño surge de adentro. No podemos olvidar eso, surge de adentro. En segundo lugar, todo esto que da el Señor a través de su palabra para nutrir a Timoteo y nutrir a la iglesia y para que se ejercite, que ponga su esperanza en el Dios vivo. Tercer lugar, cómo es que Pablo presenta aquí a Timoteo como un joven que nadie debería menospreciar su juventud, sino debería ser ejemplo. Y Dios le dice a la iglesia que participe en la formación de siervos que sean ejemplo, que lleguen a ser ejemplo. Ejemplo en que ya miraremos. Y finalmente, cómo es que el Señor nos lleva a perseverar en la fe, nos preserva y nos mantiene seguros en su salvación. Así que primero, este tema de discernir el engaño. Los primeros versos del 1 al 5, Pablo dice que el Espíritu dice claramente esto. Tú debes conectar los capítulos anteriores, porque Pablo no escribió en capítulos. Pablo escribió una carta completa. Así que los versos anteriores, el capítulo anterior está conectado con lo que va a hablar en el capítulo 4. Y dice que no es algo que él siente que debe saber Timoteo, que no es una idea que se le ocurrió a última hora, sino que el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, fíjate lo que expresa, algunos se apartarán de la fe. Y dice que se van a apartar de la fe prestando atención a espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Y mira lo que menciona de estos maestros falsos mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Esta gente va a estar dedicada a prohibir casarse. Muy en contraste como vimos ahora a Samuel y a Sofía. Y mandar a abstenerse de alimentos. Primero que el Señor le dice a Timoteo es que debe reconocer que hay engaño. No piense que todo es color de rosa en una iglesia cristiana. No piense sencillamente porque usted entró y pisó una iglesia que se llama Bautista Reformada de los últimos tiempos. Es una iglesia que está centrada en el Evangelio. El título no hace a la iglesia. Usted debe recordar esto, que dentro de la iglesia se van a levantar engañadores. Personas que van a tergiversar
lo que es la palabra de Dios, y lo está diciendo el Espíritu. Pablo lo está hablando aquí como una revelación de parte del Señor. Jesús mismo le dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 24, verso 4, miren que nadie los engañe. Nosotros como ovejas de Cristo, Él nos preserva, Él nos guarda, nos protege mediante su palabra, pero debes recordar que hay engaño. Ya hemos hablado en otros momentos cómo aún aquí en esta iglesia han entrado personas queriendo engañar a los discípulos de Cristo. Hoy, hermanos, este es un recordatorio importante. La iglesia necesita reconocer, discernir, comprender de qué se está tratando, tal vez el engaño del enemigo para las ovejas del Señor. ¿Qué significa eso de los últimos tiempos? Si tú de pronto piensas que los últimos tiempos tienen que ver solo al periodo tal vez anterior a que venga Jesús. Los últimos tiempos se inauguraron con la primera venida de Cristo. La Escritura es clara, cuando Jesús viene, empieza a hablar de los últimos tiempos, y van a terminar cuando Él regrese. Así que desde su primera venida hasta su retorno, estamos en los últimos tiempos. Así que nos está hablando el Señor a nosotros en esta época. Habla de algo muy fuerte, y es la apostasía. Si leíste ahí, se van a apartar de la fe. Y quiero clarificarte esto porque hay personas que han estado tal vez luchando con dudas sobre la fe. Hay personas que han tenido de pronto alguna situación en sus vidas y dicen, yo he escuchado como pastor que me dicen, ¿sabe que yo hasta siento que no soy cristiano? No sé si a ti te ha pasado. Quizás por alguna situación que vivió, quizás porque le ha costado de pronto mantenerse en las prácticas saludables. Pero la apostasía es mucho más que eso, es negar a Cristo y negar su evangelio. Es negar a Cristo y negar su evangelio. Y digamos que una primera buena noticia es que dice algunos, no todos. Algunos dentro de la iglesia, y eso es muy doloroso, apostatarán de la fe. Así que lo primero que quiero animarte, querida iglesia, es a comprender que la iglesia necesita discernir el error, la apostasía que anticipa el Espíritu Santo vendrá sobre su iglesia. Mira que en las Escrituras es tan claro este aspecto del error o de la falla doctrinal o espiritual. Cuando leemos Génesis capítulo 3 nos encontramos con Eva. ¿Recuerdan la escena? ¿Y recuerdan qué fue lo que le dijo la serpiente? No le dijo, niega a Dios. No le dijo, no, vete de esa iglesia. Lo que empezó fue a tergiversar la verdad, a torcerla, con que Dios les dijo, con que Dios les ha dicho, cuestionando la verdad de Dios. Así es que detrás de estas falsas doctrinas, detrás están esos espíritus engañadores que está el mismo Satanás orquestando y financiando el error. Muchas veces viene vestido de cierta espiritualidad y quizás por eso Pablo menciona aquí que son hipócritas. ¿Leíste ese texto? La hipocresía de mentirosos. ¿Qué era la hipocresía? Tú has escuchado una suerte de sermones sobre los hipócritas de la época, que eran los actores. Aparentaban ser algo que realmente no lo eran. Nuestra iglesia tiene un equipo pastoral, por la gracia de Dios, y una de las tareas que es desafiante, costosa, dolorosa, es cuando percibimos hipocresía en personas que están llegando y que pareciera que tienen esa apariencia de piedad. Pero como dice el mismo Pablo, niegan la eficacia de ella. Abandonan el evangelio, no muestran realmente frutos de arrepentimiento.
Identifica ese error la iglesia cristiana. Pero también Pablo se mete en otro aspecto acá y como que cambia inmediatamente. Si ustedes leen, dice que prohíben casarse, esta serie de doctrinas de demonios, de la hipocresía de mentirosos, que tienen la conciencia cauterizada o que ya no es sensible, que es insensible, hacen abstenerse a otros de casarse y de comer alimentos, pero luego pasa, dice, para que con acción de gracias, algunos alimentos que Dios los ha creado, para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Y empieza a justificar aquí algo muy interesante, porque todo lo creado por Dios, lo leyó el pastor Juan José, es bueno. Y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. El problema no es la creación. El problema no es lo que Dios creó. El matrimonio fue creado por Dios. Ese no es el problema. La comida tampoco era el problema. ¿Quién creó la comida? Dios. Ni el descanso, ni la amistad, ni la belleza fue el problema. El problema no fue lo que Dios creó. El problema fue el pecado que entró. Que los falsos maestros confunden estas cosas y hacen confundir a otros. Yo recuerdo una vez que estábamos en el seminario estudiando y un profesor nos pidió una tarea inusual, que fuéramos donde los Hare Krishnas, para saber cómo eran sus doctrinas y demás. Se planeó la cita, nos recibieron, eso era muy raro, nos sentábamos a verlos. Cuando un momento nos iban a servir una comida, pero nos dimos cuenta que esa comida pasaba no solamente por la cocina y los platos, sino por unos ídolos que ellos tenían. La persona que iba a servir pasaba por ese ídolo y luego iba y lo servía. Pregunta, ¿usted comería de eso? ¿Tienen demonios detrás? Pregúntele a mi esposa qué hicimos. No, no lo voy a dejar con esa duda. Tuvimos la bendición de recordar en el Evangelio que Dios es poderoso y oramos antes de comer. Y le dimos gracias a Dios por los alimentos de una manera pública. Y dijimos, Señor, gracias por estos alimentos que tú has creado. Gracias porque tú has santificado por tu poder estas cosas. Debes tener cuidado. Créeme, querido hermano, el tema de la guerra espiritual no es por lo que comes. Mucho de la guerra espiritual viene por un corazón que está siendo cautivo por Satanás. Por el error que se tergiversa, porque la Escritura parece que habla de Cristo, pero no está centrada en Cristo. No es lo que comes, Jesús dijo. Eso tú lo pasas y ¿a dónde va? Es lo que sale del corazón. Allí es donde está el daño. Tanto como que el reconocimiento de Pablo acá es lo mismo que hace en Romanos. Él dice que no hay acción de gracias. Ese es uno de los problemas más grandes con cristianos y no cristianos, que comemos, disfrutamos de la bondad de Dios en su creación y no le damos gracias. Esa es una muestra de alguien que no conoce a Cristo, y si es creyente, de alguien que es un legalista religioso. La gratitud es un efecto de la gracia de Dios. La gratitud es un efecto de comprender el Evangelio. ¿Por qué? Porque cuando tú recibes algo inusual, cuando tú recibes de una manera providencial algo que no esperabas, tú no vas a terminar diciendo, ah, por fin Dios te acordaste de mí. Eso es religiosidad. Eso es orgullo. Cuando tú recibes algo inusual, ¿qué dices?
Gracias, Señor. Cuando vienen momentos difíciles, aunque uno no esperaba. Gracias, Señor. La gratitud es una marca distintiva del pueblo de Dios en todo tiempo. Cristo nos reconcilia con el hecho de que la creación no es antagónica al ser humano. La creación no está en pelea contra el cristiano, la creación es bella. ¿Tú has visto la feria de flores? ¿Te gustan las flores? Eso es muy bello. El problema no es la feria de flores. El problema es el corazón que financia la feria de flores. Porque ese corazón necesita ser redimido. Y una iglesia centrada en Cristo debe comprender. ¿Dónde es que está ese error, hermano? Muchos viven cautivos de una religiosidad que realmente no les da libertad. No les da libertad. Y el Evangelio de Cristo viene a liberarte. Viene a liberarte, viene a protegerte también de ese legalismo porque se perpetúa el legalismo. Entonces, en primer lugar, como diría Calvino, nada contamina a las criaturas de Dios tanto como su ingratitud. El Señor nos lleve a discernir realmente dónde es que está el error por la palabra de Dios y su evangelio. En segundo lugar, Pablo se mueve del verso 6 al 11 a presentarle a Timoteo y a la iglesia todo este aspecto de cómo él da una gracia abundante para que la iglesia se mantenga saludable. Mira que Pablo le dice a Timoteo, al señalar estas cosas a los hermanos, ahí está incluida la iglesia, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido. Esa expresión es muy bella. Nutrido, alimentado con las palabras de la fe y de la buena doctrina de la que has seguido. Mira que la iglesia recibe esa gracia de Dios a través de siervos fieles que se alimentan de la sana doctrina. Un buen ministro del Evangelio, le está diciendo Pablo a Timoteo y a su iglesia, lo primero que hace no es programas, eventos, un montón de conferencias, campamentos, retiros, salidas. Eso no es un buen ministro del Evangelio. El buen ministro del Evangelio, ¿qué es lo primero que debe hacer? Ser alimentado, ser nutrido, ser lleno, estar llenito para poder alimentar a otros. Nadie puede alimentar a otros con un pan que él mismo no come. Y lo hemos dicho muchas veces aquí, sería lo más triste de un púlpito, de un predicador o un pastor que dé un alimento que él no ha probado, que no ha degustado. Porque se requiere que ese ministro sea alimentado, nutrido. Y dice la Escritura, con las palabras de la fe, por supuesto con la palabra de Dios, y la buena doctrina. La buena doctrina. Tú, querida iglesia, te vas a dar cuenta de inmediato. Tú sabes cuando una persona está enfrente y sencillamente te está diciendo cosas por decirlas. Pero tú sabes si esa persona está siendo alimentada por la sana doctrina. ¿Por qué? Porque esa sana doctrina claramente va a conducir a Cristo Jesús y a la adoración. Te va a llevar a conocer, a disfrutar mejor a Jesús y a adorarle a Él. Nunca olvides eso. La doctrina no es algo frío, gélido para seminaristas. No. La sana doctrina, que es la palabra de Dios enfocando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hace que te avives, hace que despiertes, hace que experimentes el poder del evangelio
Porque la doctrina saludable siempre va a producir cristianos saludables. Si tú recibes una doctrina saludable, siempre vas a ser saludable. Mi querida hija mayor, Sophie, algunos de ustedes la recuerdan, nosotros mucho más, se casó con un hombre que tiene su trasfondo oriental. Algunas veces que los visitamos, recordamos cómo ese mundo oriental les lleva a amar mucho a los animales, de tal manera que a él le gustan las tarántulas, exquisito deseo, y unas pequeñas ranitas que en Colombia las conocemos como esas ranitas de colores como rojos y así encendidos, que pueden matar un toro, ¿cierto? Pues imagínense que yo le pregunté a él, ¿usted por qué tiene esas ranitas ahí? Hombre, de pronto se sale una, mi hija está comprometida, a ver qué. Me dijo, no, lo que pasa es que esas ranitas son así, depende de lo que usted le dé de comer. Si usted le da de comer cierto alimento, esas ranitas se vuelven venenosas. Pero esas son inofensivas, las podemos tomar en la mano, mire. Me hizo pensar mucho que es dependiendo de lo que se alimente el predicador que va a alimentar. Es dependiendo de lo que se alimenta el cristiano lo que va a dar. No hay otra receta. Si tú das un orgullo duro, contumaz, palabras duras a otras, te estás alimentando de algo que no es Cristo. Si tú das un corazón tierno, respuesta amable, un corazón en paz, tranquilo a pesar de las adversidades, te puedo decir de quién te estás alimentando. Esa es una ecuación muy básica y muy práctica. Pero Pablo pasa de la comida al ejercicio. Yo creo que él tiene una mente muy clara, ¿cierto? O sea, coma y ejercítese, coma y ejercítese. Versos 7 y 8 dice, pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas, más bien disciplínate, esa es la palabra que en otras versiones dice, ejercítate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la vida futura. La piedad, como lo hemos mencionado, es la doctrina y la práctica de esa doctrina. Es escuchar el Evangelio, recibir el Evangelio y pedir al Señor la gracia para vivir a la luz de ese Evangelio. Es teoría y práctica, ortopraxis. La piedad no se queda solamente en comprensión de grandes doctrinas. La piedad se mueve a que uno viva de la manera en que Dios quiere que uno viva. Ahora, Pablo la tiene tan clara que dice que uno debe ejercitarse o disciplinarse para la piedad. Hermanos, hay que entrenar. Yo sé que le digo a una sociedad que está adicta al gimnasio. Pero Pablo dice, con toda claridad, no le voy a decir que deje de hacer ejercicio. No va a llegar a la casa diciendo, me dijeron que no hiciera ejercicio, vea, esa iglesia, y acabé de pagar un año. No. Pablo dice, no que no hagas ejercicio, para poco aprovecha, es verdad, ¿por qué? Porque al fin de cuentas el cuerpo va a terminar haciendo su vida útil. Así usted le haga el ejercicio que quiere. Pero dice que este tipo de ejercicio, este tipo de disciplinarse para la piedad aprovecha para mucho, para la vida presente y para la futura. Luchamos mucho con la disciplina algunos porque queremos vivir y agradar al Señor y vivir por gracia y vivir por fe, pero entonces ¿cuál es el lugar de la disciplina acá? Porque algunos tenemos esa lucha entre la disciplina y la gracia. Porque yo quiero decirte que no es algo que podemos ver aislado. Si tú recibes la gracia de Dios para salvación, por medio de Jesucristo, cuando tú te arrepientes y entregas tu vida a Él confiando en Jesucristo,
recibes también el Espíritu Santo que te capacita, que te habilita, lo que llamamos la santificación progresiva. El Señor diariamente está transformándote. Vas a darte cuenta que tal vez hoy, después de un tiempo de ser cristiano, el Señor te ha habilitado para, por ejemplo, amar más su palabra. Para, por ejemplo, orar. Te ha habilitado, por ejemplo, para un día decir, Señor, yo quiero decir que tú eres lo más importante y no voy a comer en estos días porque quiero decirle a la gente y a mi cuerpo que tú eres lo más importante, que tú tienes un valor eterno y no solo temporal. El cristiano recuerda que Dios da lo posible para agradarle a Él. Tú no le vas a poder agradar en tus fuerzas, nunca. Nunca. El profeta decía que eso es como trapo de inmundicia delante de Dios. Tus buenas obras, tu tratar de hacer las cosas bien. Tú necesitas recibir, ser habilitado, capacitado para que esta disciplina, este ejercicio realmente tenga provecho ahora y para la eternidad. Por eso Pablo pasa a decir esta frase que ya la ha dicho varias veces aquí. Palabra fiel es esta. 2 puntos. Palabra fiel es esta. Y digna de ser aceptada por todos. Porque por esto trabajamos y nos esforzamos otra vez. Mira ese juego de palabras que hace Pablo. No puedes decir yo vivo por gracia pero no hago nada. No puedes decir me esfuerzo para poder agradar a Dios. No. Recibes la gracia de Dios y entonces aprendes a esforzarte y a trabajar porque has puesto tu esperanza en el Dios vivo. Esa es la ecuación más básica del verdadero creyente. Quien ha puesto su esperanza en el Dios vivo y lo ha repetido. Nosotros somos una iglesia de la casa del Dios vivo. Lo vimos la semana pasada. Ahora dice que nosotros ponemos nuestra esperanza en ese Dios vivo. ¿Cómo enfoca Cristo acá? Que es el Salvador de todos los hombres, especialmente los creyentes. Si alguna vez has estudiado teología y luchas con estas expresiones, pensando que entonces todos son salvos, aunque no entreguen su vida a Cristo, Pablo no está apuntando al universalismo. Pablo está apuntando al hecho de que Timoteo necesitaba entender que esa salvación es suficiente para todos. Porque en otros lugares Pablo ya ha dicho cómo es que uno es salvo. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos sino Jesucristo. Entonces tienes que conectar estos textos y comprender que Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, esta es una salvación poderosa en Cristo Jesús. Poderosa de tal manera que por eso, Timoteo, yo trabajo y me esfuerzo. Por eso yo me ejercito. Que Él es poderoso y porque Él es suficiente. Cristo, el fundamento de nuestra esperanza. En este punto quiero preguntarte, ¿qué sostiene tu obediencia? Yo tuve que hacerme esa pregunta después de tantos años acá. ¿Qué es lo que me hace que yo me mantenga obediente al Señor? ¿La culpa? ¿La presión de otros? ¿El miedo? ¿La necesidad de mostrarle a otros que soy un buen pastor? ¿Qué me hace mantenerme fiel al Señor? Y recordé que aunque a veces me enredo, ese Dios vivo me saca. Me recuerda que si fueran mis fuerzas estaría frito. No hubiese estado tanto tiempo acá. En mis fuerzas estaría en otro lado. Si estuviera en esta vida. En tercer lugar, Pablo le dice a Timoteo y a la iglesia en Éfeso solamente que tenga cuidado y que aprenda a discernir esto de la apostasía, de las personas, los maestros que vienen engañando dentro de la iglesia, que reciba esa gracia del Señor para ejercitarse,
para alimentarse del bien del Señor. Pero también le dice, mira a estos siervos del Señor. Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, esto manda y enseña, y como que en un momento cae en cuenta y dice, esa iglesia ve que este hombre es muy joven. A ese muchacho no le van a hacer caso. Pablo me imagino que dijo, yo estaba allá y me hacían caso y salí y le dejé un chicharrón. Y recuerda y cae en verso 12, cae en cuenta y dice, un momento Timoteo, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Hermanos, yo puedo decirles como dice el Salmo, joven fui y he envejecido y no he visto nunca el Señor pague mal. Pero no he envejecido porque yo soy buena gente y he escuchado la palabra de Dios y predico. Yo he envejecido y si hay algo de madurez en mí es gracias a ustedes. Esto no es una obra personal. Dios les ha usado. Yo oro que les siga usando para levantar más siervos. Yo recuerdo que empecé mi pastorado acá a los 31 años. Pastor Diego un poquito más arriesgado que yo. Y hace poco que estaba teniendo una reunión ahí de despedida, pasó Amparito. ¿Ustedes conocen a Amparito? Sí. Una hermana bella que está aquí desde antes que yo estuviera. Viene con su hija. Y recuerdo que ella iba saliendo y me llamó Carlos, quiero que me dé un abrazo. Yo le di un abrazo y me dijo, me acuerdo cuando el pastor Diego lo dejó acá. Y yo dije, ¿con qué nos va a salir este muchachito? Lo siguiente tocó mi corazón, porque dijo, yo doy gracias a Dios porque pastoreaste mi vida todo este tiempo. Y la verdad, escuchaba a Amparito. Yo quiero decirles, querida iglesia, que el Espíritu puso este texto acá. El tema de la edad no es un problema. Tal vez en nuestra cultura podemos pensar que la experiencia viene con la edad. Yo puedo decirte, conozco gente mayor que no daría un buen testimonio de Cristo, infortunadamente. Pero conozco gente joven que el Espíritu le ha tocado, son un buen testimonio de Cristo. Por eso Pablo es tan claro y meridiano honesto al decir que no es por la edad, sino más bien por la obra de Cristo en su vida, que llega a ser un ejemplo. Que sea ejemplo, un ejemplo digno de imitar. Timoteo podría estar más o menos en los 40 años. Timoteo tendría más bien la edad de Julián. Él tiene 42. En esta cultura, los jóvenes son cada vez, ¿cierto?, mucho más tempranitos. Pero para esa cultura un joven podía tener 40 años. La autoridad espiritual no depende de la edad. La autoridad espiritual depende de lo que el Señor hace en estos hombres. Y por eso Pablo les dice, hermanos, no busquen celebridades ni lo que el mundo busca. Busquen hombres fieles. Y mira lo que está diciendo acá, una expresión muy clara, de 5 dimensiones del carácter que debía mostrar Timoteo a su iglesia. Primero, que él debía ser un ejemplo en su palabra. Que lo que sale de su boca es edificante, verdadero, que está alineado con la palabra de Dios todo el tiempo. Si ustedes quisieran preguntarme a mí cómo el Señor me ayudó a pastorear, a aconsejar, a edificar, a dirigir, siempre pensando en la palabra de Dios.
siempre pensando en la palabra de Dios, pidiéndole al Señor que mis palabras, seguro no fue al 100% y por eso pido perdón las veces que no fue así, pero pidiendo al Señor que mis palabras estuvieran en concordancia con la palabra de Dios. En segundo lugar, su conducta. Que su manera de vivir sea conforme a lo que enseña, que no haya una discrepancia, que no sea incoherente la manera en que vive de lo que predica. De tal manera que una esposa, Ana Isabel, Geraldine, María Alejandra y otras mujeres puedan decir de esos predicadores y pastores, es el mismo. Y no que digan un día, ve, ese hombre lo quiero en mi casa. Tan querido en el púlpito. Que su conducta sea digna de imitar. En su amor, en el trato con los demás, su amor sacrificial por las ovejas, paciente, genuino, pronto, dispuesto. En su fe. Créame que esto no es una empresa de saber cuánto se recogió en ofrendas cada semana. Esto es una empresa de fe confiando que el Señor va a dar para las nuevas obras que se harán, para los nuevos pastores y para enviar misioneros. Y eso es solamente por su gracia y confiando en el Señor que nos da esa gracia. Pero también dice, en quinto lugar, en su pureza. No sé si usted sabía, pero nosotros como pastores procuramos que las mujeres sean las que aconsejen a las mujeres y los hombres a los hombres. Recuérdele eso a los futuros pastores y a los presentes. Un hombre no aconseja a mujeres. Entiéndame, no quiere decir que no podamos tener un diálogo. No esté ahí buscando con la escopeta. No. Es procesos que llegan a ser tan íntimos que solamente una mujer puede escuchar a una mujer, un hombre a un hombre. Estas son cosas prácticas de la pureza, mis hermanos, porque estamos en comunidad y de ellos deben ser ejemplo de ese tipo de pureza. Como alguien dijo, la mayor necesidad que tiene mi iglesia es mi santidad. No es si articula las mejores doctrinas, que debe hacerlo. No es si tiene los mejores programas, que ojalá los tenga. O por fin un auditorio con aire acondicionado, no se imaginan qué belleza. Pero la mayor necesidad es la santidad del pastor. Verso 13. Yo ya voy terminando. Pablo le dice que mientras regresa, y creo que esto también es como una comisión que yo hago, entre tanto que llego, que vuelvo, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Esta es una tripartita, 3 dimensiones para decirle, ocúpate en lo más importante para la iglesia, la palabra de Dios. Ocúpate en leerla, en exhortar, en enseñar. ¿Por qué dice esos 3 aspectos? Fíjate que si solamente lee y no explica, quedan muchas preguntas. Si explica, pero no aplica, sencillamente produce cristianos con mera información. Pero si aplica, sin exponer el texto, realmente lo que está pasando es que es su voz y no la del Señor la que la gente está oyendo. Y Cristo es el centro de la enseñanza y hemos procurado eso todo el tiempo de nuestra predicación. Como dice Lucas, capítulo 24, verso 27, Jesús le dijo a los del camino de Maús, Él empezó a explicarles lo que decían Moisés y los profetas acerca de Él, acerca de Cristo. Cristo es el que nos interpreta las Escrituras. Y no es que estemos tratando de sacar el conejo del sombrero, sencillamente es que nos mueve a reconocer la obra salvífica de Él. Y en este punto dice también que no descuides el don. Y quiero decirle a los pastores que están acá, que tengan mucho cuidado, porque Dios les ha dado dones para edificar a su iglesia, pero los dones pueden ser descuidados. Quizás porque estás procurando algo que en la sociedad se quiere. No descuides esos dones que Dios te ha dado, porque son para el servicio y la edificación del pueblo. No es para ti mismo.
y para tu orgullo. Es para la edificación de la amada de Cristo. Y finalmente en este texto Pablo presenta la idea de reflexionar sobre estas cosas, dedicarse a ellas para que el aprovechamiento de su vida sea evidente a todos, que tenga cuidado de sí mismo y de la enseñanza. Nuevamente, que persevere en estas cosas, que persevere en estas cosas. ¿Tú has escuchado eso de la perseverancia de todos los santos? Algunos lo han puesto como más específico, la preservación del pueblo de Dios. Es interesante cómo en las Escrituras se nos presenta la idea de perseverancia, de mantenerse firme hasta el fin, mantenerse firme hasta el fin. La vida cristiana no es de momentos o de domingos. La vida cristiana es de llegar hasta el fin. O sea, que nosotros vayamos a la presencia del Señor o Él regrese primero, cualquiera de las dos. El Señor quiere que nosotros seamos hallados fieles. Pero ¿saben qué pasa con esto? Que nosotros no podemos tampoco garantizar la perseverancia. ¿Cómo te ha ido a ti con la perseverancia? Seguro aquí hay más de uno disciplinado, juicioso, dice, no, a mí me ha ido bien. Pero ¿qué con la fe? Nosotros podemos decir que podemos ser perseverantes en todas estas cosas que está diciendo Pablo, mantener una buena doctrina, en ejercitarse en la piedad. ¿Cierto que no podemos garantizar eso? Pero Él sí. Él sí puede garantizar que tú madures espiritualmente, te parezcas más a Cristo y perseveres en la fe. En este contexto, Pablo le dice a Timoteo que tenga cuidado de él mismo y nuevamente de la doctrina. Que tenga cuidado de él mismo y de la doctrina. Otra vez, como haciendo ecos a ese aspecto de ser nutrido. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Dos movimientos, dos dinámicas, dos pesas, si tú quieres. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina para ejercitarte, para cuidar a la iglesia de Cristo. Cuida de ti mismo y de la doctrina. Pero la realidad es que esa preservación la otorga Cristo. Y nos la da por medio de lo que llamamos nosotros medios de gracia. Claro que sí. Claro que la oración, la lectura de la palabra, el caminar en esos medios de gracia nos provee ese camino. Pero realmente el poder para mantenernos fieles hasta el final nos la da el que dijo, mis ovejas oyen mi voz. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Por eso, este apóstol que tal vez no leemos muy seguido, Judas, quizás por ese nombre que no nos gusta. Mira lo que dice al final de esa carta que tiene un solo capítulo. Lo podrías memorizar. Ustedes, amados, edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Mira todos los indicativos ahí que le manda. Consérvense en el amor de Dios, esperando ansiosos la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Tengan misericordia de algunos que dudan. A otros sálvenlos arrebatándolos del fuego, y de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la sangre. Y, escucha esto, a aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora por todos los siglos. Amén. La seguridad
de que tú vas a mantenerte fiel hasta el final, querido pastor, querida iglesia. Descansa en Él. Usa todos los recursos de la gracia que te da. Disfrútalos, crece, madura, pero nunca olvides eso. Él te preserva hasta el fin. Él te guarda hasta el fin. Por eso quiero dejarte con estas 3 y hasta 4 implicaciones. La primera es para los queridos pastores, el equipo pastoral del Redil del Poblado. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Nunca olvides eso. Cuida tu alma. Aliméntate de Jesús. Conócele en las páginas de las Escrituras. Disfruta su relación cada mañana, cada tarde, cada noche. Ten cuidado de ti mismo. Es lo mejor que le puedes dar a esta iglesia. Cuida la sana doctrina. Por eso te pregunto, ¿tu vida privada, querido Juan José, Julián, Sebastián, tu vida privada sostiene tu ministerio hoy? ¿O qué lo sostiene? ¿Tu familia experimenta el mismo evangelio que le enseñas a la iglesia? ¿Tienes hermanos en la iglesia que pueden confrontarte cuando empiezas a desviarte? Te hablan al corazón, que te pueden decir, oye, eso está raro. Porque ningún pastor crece y persevera solo. Se los digo por experiencia. Esta iglesia moldea a sus pastores, forma a sus pastores, edifica a sus pastores, los ama y los exhorta también cuando es necesario. Por eso, querida iglesia de Redil del Poblado, ama la verdad del Evangelio de Cristo. No te canses de ello. Yo sé que muchos han dicho, pero pastor, ¿por qué no predican otra cosa como que me ayude a mí, como que me enseñe a amar mejor a mi esposo, como que me enseñe a tener mejor relación en el trabajo, como para tener más dinero, como no sé, pastor, pero ustedes siempre que el Evangelio, que el Evangelio, que el Evangelio. Es verdad, esta iglesia necesita aprender a aplicar mejor todas las implicaciones que el Evangelio da. Pero créeme que es una iglesia segura y asegurada en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, sé custodia, sé baluarte de esta verdad. Por eso, para todos los que están aquí presentes, quiero preguntarles en esta hora, ¿tú conoces a Jesús? ¿Tú tienes una relación con Cristo? ¿Has entregado tu vida a Él en arrepentimiento y fe? ¿O has estado solo viniendo acá por tanto tiempo y tantos años como un acto social? Yo quiero invitarte hoy que por su gracia entregues tu vida a Él. Y si tú ya lo has hecho, renueva tu compromiso con Él. Renueva tu compromiso con Él, que Él te enseñe a discernir cuando hay engaño en tu vida y en la iglesia. Que Él te dé esa gracia de recibir en toneladas esos nutrimentos, esa alimentación, ese ejercitarte en la fe. Que Él te lleve a ver cómo el Señor levanta nuevos pastores, se plantan nuevas iglesias, enviamos misioneros y que podemos participar en esa gran obra de ver Timoteos y Titos en todo el mundo. Que el Señor nos lleve a perseverar en estas cosas y recordar que Él nos preserva hasta que Él regrese. Finalmente, hermanos, yo quiero terminar diciéndoles que algunos tal vez
podrían pensar que esta es mi última predicación, y sería si el Señor me lleva a su presencia hoy. Él puede hacerlo sin consultar. Pero no es así. Por la gracia del Señor, en este tiempo yo quiero animarles a todos ustedes, junto con mi esposa, a que perseveren en la misión que Jesús nos dejó. Es más importante que tu pequeña casita, tu hogar, más importante que tus planes, más importante que tal vez tener tu nuevo trabajo, tu nueva relación, la misión de Dios en este mundo. Yo quiero invitar a la iglesia. Ahora vamos a orar entre pastores, pero quiero invitar a la iglesia a que sea una iglesia misionera. Y yo creo que el Señor nos dio este llamado a Janet y a mí para que las misiones nos duelan, para que el no creyente nos duela, para que países no alcanzados nos duelan el corazón, para que duela de tal manera que vamos a enviar, que vamos a orar y nutrir nuestros días y nuestras vigilias y nuestras celebraciones pensando en que el Señor está reuniendo un pueblo de toda raza, lengua y nación. Así que preparémonos para lo que Dios tiene en el futuro. Tal vez algunos de ustedes serán llamados. Timoteo no se imaginaba que iba a ser llamado para ser pastor en otro lugar, Tito tampoco, ni Federico, ni Ronald, ni Jonathan, ni Diego, ni Felipe y otros más detrás de ellos. Pero hacia adelante, los que están aquí no se imaginan a dónde el Señor los puede enviar y comisionar. Quiero invitar al pastor Juan José y a mi esposa, porque en este momento, si nos regalara un poco más de tiempo, perdón la demora, hoy, nosotros queremos decirle a toda la iglesia, en primer lugar, algo que es muy cierto entre nosotros. Nosotros no nos estamos yendo. Es muy diferente irse a ser enviado. Nosotros estamos siendo comisionados por la iglesia. Que nosotros no nos queremos ni desentender ni desligar de lo que es ser parte del redil del poblado. Porque es nuestra iglesia, nuestro hogar, que nos envía y nos comisiona. Estamos tristes pero felices también. Y tristes y felices porque Dios ha levantado nuevos siervos, como Julián, seguro en el futuro Sebastián y otros más, pero al pastor Juan José, como siervos que necesitan de esta iglesia para crecer también. Así que les queremos invitar a que nos apoyen en oración y luego tomamos la cena juntos. Pastor Juan José. Hermanos, el apóstol Juan invitaba a las iglesias a que fueran colaboradoras en pro de la verdad, a favor de la verdad que es Cristo y el mensaje de su evangelio. Y decía que para eso haríamos bien ayudándoles a algunos hombres y mujeres que salen por amor de su nombre, por amor al nombre de Cristo, a proseguir su viaje de una manera digna de Dios, a encaminarlos y animarles y buscar proveerles todo lo necesario para que puedan continuar con el siguiente paso al que Dios los ha llamado. Y eso es lo que queremos hacer en este momento, según ratificamos todos los miembros de esta iglesia de forma unánime en nuestra última asamblea, y según hemos confirmado ya
que el Espíritu Santo ha apartado al pastor Carlos y su esposa Janet para esta obra por cerca de casi 3 años, vamos a comisionarles, vamos a enviarlos como una pareja misionera. Quiero enfatizar lo que estaba diciendo el pastor Carlos. Este no es un adiós, este será un hasta luego, pero sobre todo no es una despedida. No nos estamos desligando, no nos estamos desvinculando. Incluso es mucho más preciso decir que estamos haciendo todo lo contrario. Nos estamos comprometiendo a orar por ellos, nos estamos comprometiendo a animarles en palabra y en obra, ojalá hasta en visita o en recibimientos. Y también nos estamos comprometiendo a dar, a seguir siendo fieles con nuestra generosidad, con nuestras ofrendas, con nuestros aportes financieros, para apoyar este llamado, que aunque ellos han asumido desde el punto de vista de ir, es para todos nosotros, iglesia, es para el redil del poblado. El redil del poblado no los despide, sino que a través de ellos ingresa a una nueva etapa, desafiante pero hermosa, de compromiso con la misión de Dios. Por supuesto vamos a necesitar de su gracia, de sus recursos, de su presencia y de su poder, como lo hemos hecho hasta aquí. Entonces les invito a que nos unamos en oración. Si usted tiene la libertad, hermano, hermana, estire su mano en señal de bendición, de participación y de compañerismo en este momento. Señor y Padre nuestro, tuyos somos. Tú nos creaste y tú nos redimiste a precio de sangre para que ya no viviéramos para nosotros mismos, sino para aquel que murió por nosotros. En este día te damos gracias por la vida de nuestro pastor Carlos y de Janet, porque no solo les has llamado a vivir por fe desde hace muchos años en sus vidas y en sus ministerios, sino porque también les has usado para modelarnos la confianza en ti que nos ha inspirado y que tu palabra nos manda a imitar de ellos. Gracias porque ellos han sido, como hemos escuchado hoy, buenos ministros de Cristo. Gracias porque ellos han sido fieles, gracias porque ellos han sido honorables, gracias porque ellos han sido amorosos, gracias porque ellos han sido generosos, gracias porque ellos han sido perseverantes. Y no solamente han cuidado de sus vidas y de la sana enseñanza, sino de muchas maneras de todos nosotros. Gracias por esto, Señor. Unidos como iglesia, con esta mezcla de nostalgia, de tristeza y de emoción que nos genera este cambio, nosotros queremos rogarte por tu provisión. Te pedimos que tú proveas todo lo que ellos necesitan para seguir siendo fieles en esta nueva etapa del camino. Te pedimos que tú proveas, como hiciste con Pablo y como has hecho con tantos misioneros en la historia, compañeros en el Evangelio, otras iglesias y otros ministerios que participen también de la obra del ministerio y su sustento, aún personas benefactoras que tú quieras tocar y levantar aquí y allá. Pero sobre todo y principalmente, Señor, que tú proveas por medio de esta su iglesia local, su familia, su casa, que deja las puertas abiertas de par en par, esperando escuchar de ellos, recibir de ellos y por supuesto tenerlos nuevamente entre nosotros. Danos a nosotros entonces como iglesia, Señor, también lo que necesitamos para ser fieles en la intercesión, para ser generosos en el ánimo y sobre todo ser generosos en el aporte, en el apoyo financiero al que esto también nos desafiará, Señor. Oramos por protección, pues sabemos que no es de todos la fe y que ellos van a un entorno hostil, donde hay oposición al Evangelio, donde principados y potestades se resistirán
al anuncio del Rey universal que viene a redimir y a sanar esta tierra adolorida y necesitada de Quebec. Oramos que les abras puertas para el Evangelio, que desde ya tú les dirijas a personas y lugares donde tu palabra sea recibida para producir fruto de fe y arrepentimiento y transformación. Oramos por su santidad y por su integridad, que así como has hecho hasta el día de hoy, ellos puedan permanecer fieles a ti, para que adornen ese mensaje fiel a las Escrituras también, que van a poder predicar, pero también ejemplificar y modelar de tantas maneras. Y oramos, en últimas, con mucha gratitud, porque tanto ellos que parten como nosotros que nos quedamos, podemos tener una certeza, que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque estamos experimentando este gran cambio precisamente queriendo ser fieles a la gran comisión en la que tú prometiste este tesoro invaluable. Que entonces tu presencia les consuele, les acompañe y haga lo propio con nosotros aquí, desde ahora y por los siglos de los siglos, y hasta el momento en que podamos reencontrarnos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Ahora, antes de tomar la cena, yo quiero pedirles que hagamos lo mismo con el pastor Juan José. Créame que para mí es un gozo y una alegría ver lo que el Señor ha hecho en él, como Pablo seguramente vio en Timoteo. Esas palabras de Pablo a Timoteo son las palabras que un pastor que ama a otro le dejaría. Y no vamos a estar fuera de la escena del redil, vamos a enterarnos de las cosas que pasan, acompañarles a ellos en su crecimiento, por supuesto, también al comité administrativo, pero es un cambio en la coordinación. Así que yo quiero que oremos por él en particular. Sabemos que Pastor Julián y Sebastián están ahí para acompañar y respaldar, y otros más que vienen, pero hay una responsabilidad y una carga que lleva el coordinador que tal vez solamente se vive cuando uno es coordinador, no más. Así que extendamos también la mano y bendigamos a nuestro hermano. Padre, queremos darte gracias por Juan José. Te pedimos, Señor, que él pueda tener cuidado de sí mismo y de la sana doctrina. Que no le permitas, Señor, dejarse llevar por cualquier distractor o moda espiritual, sino que él pueda ser fiel a tu evangelio, Señor. Te rogamos, Señor, que le permitas cultivar la verdadera piedad. Que le muestres cómo en esta iglesia hay personas que van a luchar solamente por querer tener argumentos teológicos y otros por hacer actos que parecen de piedad. Ayúdale a él, Señor, a no confundir esto con comunión contigo, con entender que tú, Señor, amas tanto la doctrina porque ella lleva a transformar vidas, a verse en el diario vivir. Ayúdale, Señor, a facilitar que las ovejas se cuiden unos a otros y cultivar aquí una cultura de discipulado, Señor. Que se puedan acompañar unos a otros, llorar con el que llora, reír con el que ríe, Señor, buscar al que se aleja y perdonar al que peca y se arrepiente. Señor, permítele a él facilitar el que nuevos pastores se levanten aquí, Señor. Que podamos ver por generaciones, Padre, nuevos pastores en esta iglesia, que serán para esta iglesia, para nuevas iglesias y para el campo misionero, Señor. Continúa formando nuevos discípulos acá, despertando pasión por el reino, Señor, a través de la predicación de nuestro querido hermano. Permítele a él, Señor, recordar, apoyar la misión a la que tú nos has encomendado, Señor. La que tú aseguras con tu poder y con tu presencia,
Que vayamos, Señor, y hagamos discípulos tuyos en todas las naciones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Que a través de la predicación saludable del Evangelio, la iglesia pueda, Señor, no solamente resolver sus temas personales, sino ver a este mundo perdido y mostrarles a aquel que salva, que santifica y que viene por nosotros. Ayúdale, Señor, a ser un siervo fiel, que cuida bien su hogar y la iglesia presente en ambos escenarios. Y que la iglesia pueda ver, Señor, que tú levantas y sostienes y provees de todo lo que necesita el siervo que tú levantas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y por eso juntos nos unimos para bendecirlo y nos unimos también, Señor, para tomar la cena, que nos recuerda que todo esto no lo aseguramos nosotros, Señor, sino tú. Y por eso vamos a esta mesa, Señor, con la plena certidumbre del perdón de tus pecados y con la plena certidumbre del poder de tu Espíritu para levantarnos, para sostenernos, para perdonarnos, para limpiarnos. Y que tu gracia, Señor, corra en esta iglesia hacia el poblado, hacia Medellín, hacia Colombia y el mundo. En tu nombre, Jesús. Amén.